Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y él es el arquitecto Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. A pesar de que hayamos irrumpido ilegalmente en tu casa hace más de un año ya. Qué bueno que vienes, Abraham. Qué gusto saludarte. Soy el arquitecto Diego Gutiérrez, de Oficina Libre de Arquitectura. Creo que llegaste hace un año cuando todavía estaba la casa en obra gris. Ahorita afortunadamente ya la tenemos completamente terminada y espero que te guste. Me encanta. Y pues para también explicarte todo el concepto, la cuestión espacial de materiales y los detalles que tenemos para mostrar acerca de nuestra arquitectura y de esta casa. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ahora vamos a conocer nuestra recámara principal, que es parte de la protagonista de este proyecto. Adelante, Abraham, por favor. Muy bien. Por fin vemos la pantalla de ladrillo, que está funcionando totalmente. Vean, el ángulo. No sintieron el viento, pero entró una corriente fuerte. Qué bonitos estos patios, ¿no? Sí, realmente la cancelería se coloca aproximadamente 90 centímetros separada de la celosía para que aquí podamos colocar macetas, plantitas, de alguna forma y sea parte de la cuestión estética y tener siempre ese verde, ¿no? Aquí, si pudieras lograr algunas tomas, vas a ver cómo el sol de poniente filtra a través de la celosía de ladrillo. Se alcanza a ver ya un poquito de este rayo. Vean. Ya está bajando, ¿no? Entonces, Sí. este es el último rayo que se alcanza a filtrar entre la bocina y el muro celosía de ladrillo. Sí, pero mira cómo se genera aquel ángulo, ¿no? Que ya no llega hasta la habitación. Se queda entre celosía, entre ladrillo y ladrillo. Mm. Ah, claro, aquí queda. Te voy a hablar un poco de la cuestión técnica de esta celosía, porque realmente fue algo que no nos hizo doler la cabeza, pero creo que sí le metimos algo de ingenio. Realmente la cuestión estructural para esta celosía son varillas de 3/8 que la colocamos a cierta distancia. Por ejemplo, una está aquí y la otra está acá, o sea, no está en cada una. Nosotros tenemos perforados todos los ladrillos Ok. y nosotros en cuestión de, si te voy a mandar una foto de cómo fue la albañilería, teníamos todos los disparos de varilla hasta arriba y teníamos torres de andamios y con albañiles bajando ladrillo por ladrillo como si fuera un Lego. Ok, ok. Y alguno se desmoronó, me imagino. Fíjate que bastantes. Uno que Sí. otro. Sí, pero los que se desmoronaron los utilizamos para la cuestión de Del polvo. albañilería. O del polvo también, del Ajá. polvo de ladrillo. Aquí nada se desperdició. Ok, qué trabajo, ¿eh? O sea, ¿y con qué Realmente lo perforaban? ¿Con un taladro? con un taladro y una broca de 3/4, si no me recuerdo. Ya. Qué paciencia el maestro. Fue un equipo que lo hizo esto. Ujú. Realmente nuestros albañiles se la rifaron. Nos tardamos aproximadamente un mes en completar toda la cuestión de la fachada con la celosía y el ladrillo. ¿Cómo corre el viento? Está Sí. riquísimo. Ah, pues quedó muy bien el espacio. Es la mejor solución para un poniente, ¿verdad? Sí, realmente, y tenemos la ventana completamente abierta. Por ejemplo, ahí tenemos otra abertura, ¿no? Y ya generamos un poco más de la cuestión de la ventilación cruzada. Ahí nosotros miraríamos en un futuro lo que sería la copa de un árbol, de una palmera, de vegetación, ¿no? Que estando en nuestra cabecera acostados, eso sería lo que miraríamos. Excelente.
Claro, la cabecera va acá. Sí, la cabecera va ahí. Ujú. Su mueble. Tenemos un lambrín igual de porcelanato. No sé si se logra apreciar esos pequeños salientes, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso fue logrado con anchos de repello y al final con la pasta del pegue de la loseta. Bien. Y aquí detrás, jóvenes. Y detrás tendremos su vestidor y el baño principal de esta recámara. En cuestiones de acabados, todos los closets o vestidores tienen exactamente el mismo tipo de melamina y color. Y al final ahí tenemos la cuestión de nuestro baño principal. Ventilando hacia. Ventilando hacia la pequeña terraza que se forma entre la celosía y nuestra cancelería. O sea, enfrente está la celosía, ¿no? Detrás de este muro oscuro está la celosía. Así que para obtener esa fachada limpia que queríamos, ubicamos la ventilación de este baño hacia un costado, ventilando hacia la terraza que se forma en la celosía. Igual esta es una mesa de granito, es la misma que tenemos en cocina, en la isla, y lo demás son porcelanatos. Excelente. Qué bonito espacio. Creo que es una práctica que todos debemos de aprender para controlar esos ponientes, esos Sí, sur. exactamente. Y pues generar siempre esta ventilación, ¿no? Que es lo que necesitamos para tratar de evitar un poquito el uso de aire acondicionado. Muy bien, arquitecto. Y por último, ¿a dónde más nos lleva esta escalera? Esta escalera, por último, nos lleva a nuestro rooftop. Tenemos una estructura interesante. A nosotros nos gusta el resultado final, jugando entre acero y la misma madera que vemos en toda la casa de esta parota natural. Aquí continuamos con el mismo recorrido del núcleo de escaleras, con este ventanal que nos da hacia nuestro pequeño patio privado frontal. Hay un juego también de desfases en las losas, fíjense. Este núcleo sí, para generar también esa cuestión de ventilación. El aire caliente, ¿verdad? Que tenga un escape. Sí, tenemos un efecto sifón hasta arriba. Ese cristal no está sellado, está uno sobre otro para generar esa cuestión de que suba el aire caliente. Excelente. A mano izquierda tenemos el baño de invitados. Este es un barandal de cristal templado. Me llama la atención el corte. El canto, ¿no? Ajá. Se ve bien. Sí, los tensores creo que fue una cuestión completamente estética, Ujú. pero no tenemos esa función estructural, ¿no? Ahí tenemos preparado ese hueco que se mira ahí para un candelabro que tal vez nos llegue hasta la planta baja, ¿no? Un candelabro de aproximadamente 6 metros. Muy bien. ¿Quieres ver el baño de invitados? Claro, claro. Ah, medio baño. Medio baño, exactamente. Perfecto. Su ventilación hacia el otro lado. Así es. Si te das cuenta, este es el único baño que tiene escalón. Ujú. Te cuento por qué, porque esta losa es maciza, ¿no? Y en la losa de abajo todo lo contuvimos en una cuestión de losa encasetonada. Este, y también en la cuestión de la parte de servicio que tenemos aquí atrás. Acá está el cuarto de lavado. Ahí es el cuarto de lavado, exactamente. Muy bien, muy amplio.
Suficiente. Ahí tenemos espacio para una torre de lavado, que sería la cuestión del lavado y secado. Y esta puerta, pues es una puerta con louvers de aluminio que siempre nos puede mantener la ventilación de este espacio, ¿no? Que es muy importante. Bueno, y al final, si quieres, lo vemos que es la losa nada más prácticamente. Y aquí vemos la linternilla del baño de allá abajo, del baño de la recámara junior. Ah, muy bien. Que de hecho aquí se ve, ¿verdad? El escalón Exactamente. en la Ahí se ve el losa. escalón de la losa. Y acá viene el sifón. Y muy bien con el vidrio arriba, ¿verdad? Para que entre todavía más luz. Así es. Sí, todas estas estrategias pues ya se fueron formando mediante proyecto, ¿no? De cuestiones pasivas de ventilación e iluminación. Excelente. Recuérdanos, por favor, los metros cuadrados de construcción. Tenemos 330 metros cuadrados de construcción en esta casa, 180 metros cuadrados de terreno, un terreno de 10 por 18. Tenemos 3 recámaras con su propio baño y pues al final la recámara de servicio igual con su propio baño. Ah, tenemos una recámara de servicio acá arriba. Así es. Por si alguien quiere quedarse de planta. De muy buen tamaño. Sí, realmente creo que tenemos espacios para una muy buena habitabilidad, Buena iluminación. con su muy buena iluminación, ventilación y pues también con su propio baño, ¿no? Y espacio para closet, ¿verdad? O un escritorio. Es para closet, exactamente. Está muy bien. Súper, súper amplio el baño. Sí, realmente creo que no escatimamos en espacios para nadie. Creo que la habitabilidad de la casa se cumple muy bien para todos los integrantes que vayan a habitarla. Del equipo familiar. Exactamente. Y esta puerta del Uber que te permite siempre ventilación. Sí, exactamente. Eso es lo importante que siempre hace que la casa, bueno, esta parte del servicio esté completamente ventilada y pues también entra parte de luz, ¿no? Y por último, Abraham, quiero invitarte a nuestro roof garden con parte de las vistas de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Vas a enfocar el atardecer. Y regresa, ¿verdad? Estos elementos Ajá. de parota, ¿no? Toda la cubierta es un sistema de vigas IPR con los acero. Esta los acero ya no tiene el recubrimiento de concreto, ya solo nos quedamos con la lámina. Ya la pintamos de color negro con pintura automotriz, con pintura automotiva, al igual que las vigas IPR, para generar esta estética. No sé si se pueden apreciar un poco el diseño de iluminación que tenemos, con esas lamparitas que se ocultan entre las viguetitas, esta es madera, ¿no? Esta seriación de madera. Sí. Si te das cuenta, con tal ángulo ya no se nota el negro de la lámina. Ya solo miramos el color café tan bonito y veteado de esta madera de parota. ¿Cuánto mide todo este espacio? Este espacio medirá aproximadamente unos 5 por... Lo de la cochera, 5 por 7 más o menos. No, tiene 5.5 por 7 metros. Exactamente. Y ya tenemos la barra con fregadero, donde tú estás parado ahorita es para el refrigerador. Pues esta barra como tipo desayunador, para la cuestión de un uso como lo quiera tener el usuario final. Y pues ya con varias salidas en cuestión de eléctricas, ¿no? De contactos para colocar televisiones o cosas así. Súper espacio. Sí, realmente nuestra gama de colores es muy vasta. Tenemos muchos pisos grises, losetas oscuras y la cuestión de la calidez del color de la madera de la parota. Y al final, pues nuestro protagonista, ¿no? Que es nuestro ladrillo natural. Sí, te digo, como tal este ladrillo es el ladrillo corriente o normal o como tú lo quieras ver, ¿no? Del que se utiliza para cualquier obra negra.
pues queremos agradecer también a la gente, ¿no? Que hizo esto posible porque prácticamente está pintado ladrillo por ladrillo para lograr esa uniformidad en la cuestión del color del ladrillo, ¿no? Pero al final de cuentas no están pintados con un color extraño, es simplemente sellador con polvo de ladrillo. Y pues también a los desarrolladores, ¿no? Por confiar en esta locura de hacer este tipo de detalles, ¿no? Porque sí llevó un poco de inversión, bueno, bastante inversión en tiempo y también algo de inversión económica, ¿no? Porque a lo mejor la gente ve ladrillo y piensa que puede llegar a ser económico, Ajá. pero para lograr este tipo de estéticas o intenciones, pues sí se requiere algo de tiempo, ¿no? Sí, es un trabajo muy manual. Exactamente. No hay otra palabra que lo describa, es algo completamente manual. Y le digo, los albañiles cuando te acuerdas que viniste hace un año, creo que ellos te dieron el recorrido, ¿no? Sí, Yo sí, no sí, pude sí. estar, pero muy curiosos, muy averiguados. Y creo que fue con ellos con el que logramos el resultado final de la técnica que íbamos a utilizar, ¿no? Hicimos planos, hicimos detalles, hicimos despieces, cortes por fachada, pero al final con ellos fue con los que logramos este resultado final. El maestro Oscar Hasta es el que te dio el último tour, falleció el año pasado. ¿En serio? Él fue parte de que avanzó mucho esta casa. Ya pues saludo maestro Oscar, que también hizo parte de Le todo mandamos un esto abrazo a posible, toda su ¿no? familia. Sí, ¿no? Pues todo esto es un trabajo de equipo, tanto colaboradores de diseño, la arquitecta Frida, los desarrolladores, el equipo de construcción, de acabados, de supervisión. Creo que nosotros así lo vemos todo esto, ¿no? Como un conjunto de técnicas o de habilidades y conocimientos que todos tienen y al final se resume a esto, ¿no? Excelente, arquitecto. Por último, por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. Ok, en Instagram nos pueden encontrar como Oficina Libre de Arquitectura y en Facebook igual como Oficina Libre de Arquitectura para que nos sigan en nuestras redes y estemos en comunicación con todos ustedes y si quieren saber un poquito más acerca de los detalles, igual podríamos compartir cómo podrían ustedes llegar a hacer este tipo de detalles arquitectónicos, ¿no? Excelente. Bueno, ahora, por último, ahora sí, el precio. ¿Se puede compartir o les dejamos que vayan y que dejen sus correos para ver el precio final? Yo digo que sí, que podrían acercarse a nosotros a la página Ok. de Instagram, es donde tenemos un poquito más de interacción con nuestros clientes y los que se interesan por nosotros. Oficina Libre de Arquitectura en todas las redes, también en TikTok. Excelente. Y próximamente en enobra.org, plataforma Exactamente. especializada en construcción. Jóvenes, yo me despido. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias por suscribirse al canal, por darle like, por compartir, por apoyar. Seguiremos compartiendo la arquitectura. Arquitecto, por favor, antes de que todo el mundo se vaya a su casa, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de construcción de un proyecto como este? Nosotros en Casa Bucarest, que así nosotros llamamos este proyecto, tenemos un costo calculado aproximadamente entre 15 y 17,500 pesos el metro cuadrado de proyecto, ¿no? Realmente es una casa con muchísimo detalle. Mucha Tenemos madera. mucha madera de parota, que es una madera con una inversión algo importante, y con acabados de primer nivel, ¿no? También tenemos como dato, este es un fraccionamiento con un nivel residencial, por así decirlo, high, aquí en la ciudad, en el estado. Así que pues estamos ad hoc de lo que el fraccionamiento amerita, ¿no? Y por eso es el costo que tenemos en esta casa de construcción, de metro cuadrado. Excelente. Ahí está, jóvenes. Porque lo dicen que no pregunto. Tengo que preguntar. No, y es que además nos da muchísima idea, ¿verdad? De cuánto puede costarnos hacer algo así. En el 2023, ¿verdad? 2023, En el exactamente. 2024 ya sube el precio. Es probable que todos los desarrolladores y constructores pues van a tener que subir sus costos de construcción, ¿no? Total. Bueno, jóvenes, ahora sí ya. Saludos a todos. Les voy a dejar una perspectiva de nuestro patio. ¿Cuánto mide aquí, eh? Tenemos aproximadamente como 8 metros.